Hoy tenemos desde Televisión Teleno a una nueva pintora que se llama Mariluz. Volvemos otra vez a preguntarla, a meternos un poco en su vida, que nos diga todas esas cosas que a nosotros tanto nos interesa y ver sobre todo sus obras y sus trabajos realizados y podamos nosotros también disfrutarlo, ¿no? No solamente ella porque tenerlo en casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariluz, ¿cómo te identifícate? ¿Cómo te llamas y apellidas? Yo me llamo María Luz Diez González. Soy de Astorga, por supuesto, y aquí tengo casi toda mi familia, si no toda, y yo me he dedicado, pues, tenía un hermano que pintaba muy bien, y entonces él al principio pues me decía siempre que pintase y que pintase, porque durante el bachiller, tenía ciertas facultades para el dibujo, pero luego lo dejé y ya no volví a hacerlo durante mucho tiempo. Y después ya de tiempo volví a empezar a pintar algo, y entonces ya le empecé a coger algo de afición al dibujo y a la pintura, y haciendo pequeñas cosas, se hacía en casa y demás, hasta que ya últimamente pues me dediqué un poquito más. Y voy haciendo algunas cosas, aunque no trabajo mucho, porque no son muchos los ratos que le dedico, porque como ama de casa, también en casa no me falta qué hacer, pero de todas formas, pues como me gusta mucho y le tengo mucha afición, pues procuro dedicarle algún tiempo. ¿Cuándo y dónde empezó tu vida de pintor? Ya cuando supiste de verdad. Bueno, yo lo hacía en casa más bien. Lo hacía en casa yo sola. Yo sola me ponía y hacía dibujos y hacía cosas y empecé a practicar un poco. Y después ya, como empecé con clases y con cosas, y al juntarme ya con compañeras y estar bastante más entretenida, le cogí bastante más afición, y desde entonces pues me he dedicado un poquito más a ello, porque antes sí que lo hacía, pero hacía muy de tarde en tarde algún cuadro, pero en realidad pintar hasta hace unos años no pinté en realidad mucho. ¿Has trabajado en diferentes técnicas? Sí, técnica sí. He hecho carbón, pastel, ceras, óleos, acrílicos, de todo un poco. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Dónde te encuentras más a gusto? Bueno, me gusta mucho el pastel. El pastel es una cosa que me gusta mucho por el efecto tan bonito que tiene. Pero claro, en realidad el óleo siempre lo considero que es una pintura como más bonita. Más bonita y, en fin, que parece que es otra cosa que gusta más, y entonces te encuentras como más a gusto pintando al óleo. Y también me gustan mucho los acrílicos, y sobre todo con materias, metiendo materias, me gustan mucho también. ¿Qué materias metes? Pues mira, o arenas, o a veces con serrín, otras veces papel, también con papel, en fin, con telas, también de telas he hecho bastante y también me gusta mucho meter telas, y de todo lo que se puede uno imaginar, trocitos de madera, de cualquier cosa. ¿Se te va ocurriendo mientras estás trabajando decir, pues aquí me pide esto? Pues sí, y claro, y a veces orientación también de alguien que sabe más que yo, que me ha dicho, pues, a meterle esto, ponerle este otro, o hacerle, en fin, siempre con orientación de alguien, o viendo cosas que otros hacen, pues intenta uno imitarlos un poco. ¿Cómo más has aprendido? ¿Trabajando tú, mirando, observando? Mirando libros? Quizás sea como más se aprende. Quizás sea mirando como más se aprende, cómo lo hacen otros. Y cómo te explican, cómo se hace, o por qué son las cosas, o el colorido, o lo que sea. A veces se aprende más mirando que haciendo, me parece a mí. Que es mucho más, no lo sé, más bonito, porque hay cosas que las ves y que intentas hacerlas y no te salen. Sin embargo, vas viendo cómo las van haciendo y no lo sé, te resulta luego más fácil, bastante más fácil, y lo haces con más gusto todo y mejor. ¿Qué te gusta más, empezar el cuadro o terminarlo? No lo sé. Empezarlo me gusta mucho, y me gusta mucho según lo voy haciendo, ver el efecto que va haciendo. Y quisiera terminarlo enseguida para ver el efecto. Pero una cosa que no hago es firmar ningún cuadro cuando los termino, nunca, nunca. ¿Por qué? No lo sé, los tengo en casa allí amontonados, a lo mejor los voy dejando allí, y si por cualquier circunstancia o tengo que regalarlos o tengo que mandarlos a algún sitio porque alguien que me ha pedido o tal, entonces los firmo.
Y en casa tengo infinidad de ellos, todos sin firmar. No los firmo. Los firmo después cuando para alguna cosa los necesito. Si no, no. Cuando lo empiezas ya llevas la idea, claro. Pues sí, normalmente sí, claro, primero tienes que mirar lo que te gusta, lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, aunque en realidad no miro para el sitio donde va a ser, sino que después yo, según sea el cuadro, lo voy adaptando. Hay algunos que no tienes dónde adaptarlos y los vas guardando. Puede llegarte un día luego alguien de la familia y este me va bien o el otro me va bien y te los van llevando. Pero de momento, pues, no hago así para un sitio determinado. Es lo que te iba a preguntar seguido. No. Si sabías cuál era la finalidad del cuadro antes de empezarlo. No, lo que pasa es que los coloco, los pongo, los quito, los voy cambiando. Y según me parece que están mejor o están peor, pues todo el día estoy cambiando. Un día pongo uno a un lado, otro día pongo otro que el otro. Me parece que se ve mejor en un sitio y así voy haciendo. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a pintar? Yo hace muchos años, lo que pasa es que luego lo dejé. Pero años hace ya muchos que empecé. Y luego lo había dejado y ya pues otra vez de nuevo volví a empezar y ahora pues claro, lo he hecho más continuo, lo hago más continuo. Hay épocas en que lo dejo un poco, pero normalmente pues no es mucho tiempo ya el que lo dejo. Cuando lo dejas porque depende de tu estado de ánimo, es que no tienes ganas de pintar. A veces el estado de ánimo, a veces porque en casa tienes alguna cosa más que hacer y entonces te da pereza empezar un cuadro por no dejarlo a medias. A veces algunos los he dejado sin terminar también en casa allí porque no sé por qué. De repente hay cuadros a los que les coges cierta manía, no sé por qué, y los dejas allí y no los terminas. Y otras veces, sin embargo, hay algunos que los coges y los haces, pero nada de tiempo. Así que depende. ¿Hay algunos cuadros que creas que hayas terminado y luego al cabo del tiempo lo ves y dices, pero yo cómo terminé esto? Si yo aquí ahora pondría esto y esto y esto. Pues sí, pero después en muchos vuelves a pintar encima otra vez, los vuelves a borrar, si ves que no te gustan mucho, porque no los encuentras, no lo sé, que no te satisfacen plenamente y entonces esos coges, vuelves a pintar si es que buenamente se puede y tal, y pintas encima, y si no lo retiras, y retirados están, porque hay algunos que luego no te llaman, no te llenan, los ves, no lo sé, o que es que te ha mejorado el estilo, o que aquel estilo ya no te gustaba y te gusta otro estilo completamente distinto, no lo sé. Eso. ¿Crees que un cuadro está terminado siempre? Nunca está terminado un cuadro. Lo que pasa es que a veces no hay que terminarlos del todo, porque entonces al terminarlos del todo quedan, no lo sé, demasiado hechos y no sé. Eso, no, nunca están terminados, nunca, mejor es no terminarlos. Y cuando a veces no te pasa a ti que tienes a lo mejor mucho interés en que quede perfecto, y entonces vas y al final hasta casi los tropeas. Sí, pero si lo dejas luego unos días, a lo mejor el día que te pongas ves todos los defectos y vuelves a arreglarlo y lo arreglas. Pero ¿cuántas veces cuando lo ves casi terminado terminas de estropearlo? Eso sí te pasa muchas veces. ¿Cuáles son tus temas favoritos? Yo los bodegones. A mí me gustan mucho los bodegones, ya sean flores, ya sean cacharros, ya sean cosas de, en fin, frutas, lo que sea. Bodegones es en realidad el que más me gusta. Lo que pasa es que hay que pintar de todo, y claro, si no te hartarías con tanto bodegón y ver todo bodegones, pero para mí es lo más bonito, es lo que más me gusta. ¿Has hecho exposiciones? Pues sí, algunas sí en conjunto. En conjunto pues he hecho algunas, en Astorga, en León, Cacabelos, bueno, en varios sitios. ¿Deseas que los demás disfruten viendo tus trabajos? Hombre, eso me gustaría, que disfrutasen con lo que yo hacía, porque en realidad si no gusta o ves que no te agrada o que no te dice nada o que te dice, en fin, si piensas que le van a poner defectos porque no gusta, te desanimarías y lo dejarías y no lo volverías a hacer. Lo dejarías ya a un lado y... Pero a veces por el estímulo uno que tiene de querer mejorar o simplemente porque te agrada ver como una cosa dices, esto no voy a ser capaz de hacerlo y te pones y lo haces y el agrado de ver que lo has terminado y que te ha quedado bien es una satisfacción. ¿Qué te gusta más, el trabajo en el estudio o salir fuera, coger los caballetes y marchar? Me gusta mucho el campo, pintar en el campo. Lo que pasa es que como aquí tenemos el clima tan malo, es tan poco el tiempo que lo podemos aprovechar en el campo, que desde luego, pero es más bonito en el campo. Es más relajante, es más agradable, aunque el estudio me gusta mucho, sobre todo al estar con más compañeros, porque charlas, comentas, y al mismo tiempo que estás pintando y estás distraída pintando, pues se hace muy agradable ese tiempo que
que lo dedicas con los demás y a comentarios sobre la pintura o sobre cualquier cosa, cualquier tema. Se puede aprender también cosas en común, Mucho, ¿no? mucho. Aprendes de todo. Sí, sí. ¿Se te ha caído alguna vez algún cuadro en el campo y se te ha roto? Pues no, cuando se me han caído no ha habido percances, pero cuando a alguno sí se le cae a alguno. ¿Ha venido viento, ha venido Hombre. sol, ha sido días de esos? Sabes tú también mucho de eso. No, pero cuéntanos tú. A mí no, es que a mí en particular no, pero ¿Cuándo fue las últimas veces que has ido al campo a pintar? Pues mira, en el mes de julio. Este año solo se pudo ir en julio porque el frío fue muy grande todo el tiempo, mucha lluvia, muy mal tiempo, muy desagradable. Y en el mes de julio, que pintamos vistas de Astorga, allá arriba desde Santa Clara, desde más arriba, y es la última vez que pintamos en el campo. Este año no se ha podido mucho. Normalmente se puede poco en Astorga pintar en el campo, esa es la pena. Bueno, tenemos aquí tus cuadros y nos tienes que empezar a explicar un poco todo. El bodegón este que tienes atrás, esas granadas, bueno, están para comerlas. Están para comerlas, ¿verdad? Sí. Ese sí. ¿Cómo lo hiciste ese cuadro? Pues mira, ese es con arena. Es arena simplemente sobre madera y acrílico. Ese es un cuadro que lo hice en estudio, sí, se lo hice en estudio. Y es un cuadro que, bueno, yo creí que no iba a quedar bonito, pero luego hace bonito el efecto de las piernas, me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, Con sí. las granadas, que queda un efecto bonito. Y eso es simplemente arena, eso no lleva más material que arena. Y la cola, por supuesto, para pegarla a la madera, nada más. Y acrílico. Aquel también... Aquel de las flores, aquel sin embargo, ya lleva otros materiales, porque ya lleva también papel en algunos sitios. Lleva mucha más arena, en vez de como este anterior, que va la arena muy finita, aquel ya lleva tosco, ya lleva pegotes, ya va de otra forma, es otra forma distinta de pintar ya. ¿Cómo? ¿Es más como sale? ¿Cómo Sí, explicarías? más ¿Cómo lo explicarías ordinaria. eso? Más ordinaria la arena y más en montones, más amontonada. Y un poquito dibujada las formas y luego ya sobre eso ya va la pintura. ¿Te gusta esta técnica? A mí sí, sí, es muy bonita. Me gusta mucho y es de mucho efecto. ¿Lleva mucho tiempo hacer un cuadro de estos? Pues no mucho. Estos no llevan mucho. Porque esos de arena... Y son un poco más despreocupados que, por ejemplo, el óleo, que es un poquitín más minucioso, pues es más despreocupado. Pero tiempo esos no llevan mucho. Lleva más cualquier cuadro al óleo que esos. Luego tenemos aquí maragatería. Cuéntanos. Este es Castrillo de los Polvazares. Este está hecho desde la parte que está... Esto fue uno de los veranos en que estaba bueno y se podía estar allí, al lado del río, y se ve la iglesia, allí detrás, unas casas que ahora no existen porque es donde hicieron lo de Cuca la Vaina, el hostal ese. Ah, ¿es ese sitio? Sí, es eso. Y claro, ahora hoy visto desde allí está distinto, entonces no lo habían hecho todavía cuando fuimos a hacer este cuadro. Y eso pues está hecho con óleo y hay un puente allí, es un camino que va luego para el cementerio y está hecho desde aquel sitio. Fue un verano aquel verano fue un poquito mejor, estuvimos un poquitín más, hubo más tiempo para pintar en el campo. ¿Pintaste muchos ese verano? Pues sí, varios. Aquel verano se pintaron varios. De ahí precisamente fueron 2 los que pinté desde ese mismo sitio. Luego en otros pueblos también se pintaron más. Ese verano sí, fue un poquitín mejor, estuvo un poco mejor. ¿Y el de arriba? El de arriba es un pueblo de la Omaña, que acostumbramos a ir mucho ahí porque vamos ahí a un pueblo donde tienen mis hijos y mis hijos en el verano están allí. Y es un pueblo que se pasa por la carretera de Pan Dorado, se va por la parte de la Cepeda. Se va por el pantano, por la parte aquella, y yendo por allí, se atraviesa todo el pueblo y es un pueblecito de esos de la montaña de León, al fondo está la montaña, y es ya donde empieza la Omaña, es en realidad casi donde termina la Cepeda y empieza la Omaña. Ahí es uno de los pueblos, ya se llama Irián ese pueblo. Y una de las veces que pasamos por allí, pues, aquí es eso. Bueno, pasamos muchas veces, pero bueno, una de esas veces. ¿El dibujo para ti es importante? Pues sí. Yo para mí me parece, no es que dibuje, en fin, pero yo creo que un poquitín de idea hay que tener de dibujo para poder pintar, porque claro, si no, es un poco difícil. Es un poco difícil, aunque en realidad hoy la pintura moderna
Tienen que saber dibujo primero, por supuesto, porque como no sepan dibujo, mal pueden pintar, pero yo creo que se despreocupa uno un poco más con la pintura moderna. ¿Tú crees que es un camino difícil de la pintura? Para ser profesional sí. Para ser aficionado, bueno, no tiene nada de difícil. Ahora, para profesional, no lo sé, casi imposible. Tú lo tienes como aficionada. Yo como aficionada, sí, por supuesto, sí, para mí sí. Para mí sí. Es un entretenimiento, una cosa que me relaja mucho y nada más. Así que... Si alguna anécdota más te gustaría, aunque no has traído más cuadros, sabemos que tienes cantidad. Pues sí, hay Pues cantidad de ellos. Puedes contarnos, si quieres, algo sobre alguna anécdota curiosa sobre algún cuadro en particular, que te haya ocurrido algo. Bueno, pues no sé, porque en realidad así que me haya ocurrido con ellos así, pues o nada, los que tú más cariño tengas, siempre hay algunos que... Los que más cariño tenga, que son a lo mejor los que me va llevando la familia, que eso es lo peor, porque llegan y dicen, anda ya a pintar eso otro, y son casi los que más cariño tienes, los cuadros. Bueno, pero bueno, es igual, como decimos, está la fábrica en casa, pues qué más da, si uno es otro, se van haciendo poco a poco y bueno. ¿Tienes ilusión por seguir pintando? Mientras pueda, sí. Mientras pueda, que tenga salud y que pueda hacerlo, efectivamente, pues seguiremos, porque, oye, es un entretenimiento a última hora, y aunque los juntes y los tengas allí, en fin, pero bueno, es igual, si es un entretenimiento y es una cosa que te relaja y que lo pasas bien. Pero tú si te los compraran, sí los venderías. Bueno, hombre, intentaría venderlos, lo que pasa es que es muy difícil, porque hay que reconocer que hay tan buenos pintores que, en fin, de un aficionado pues no es cosa que vaya a tener mucha demanda, pero bueno, si los comprasen, por supuesto. En fin, bueno, dicen que todos los que pintan son pintores, ¿no? Pintores todos, pero unos buenos y otros malos. Hay de todo, pintores y pintores todo que pinta, porque un niño es pintor también, pero... Unos son buenos, otros son malos, en fin, tiene que haber de todo. Se lo hice a nuestra compañera antes, la misma pregunta te la voy a hacer a ti. ¿Tú crees que el pintor nace o se hace? Bueno, yo creo que en todas las artes, todas las bellas artes y todo, tiene un poco que nacer con uno. Porque si uno no tiene algo de actitud, yo creo que no se podrá conseguir nunca nada. Yo creo que siempre se nace con algo. Igual que un músico tiene que nacer con cierta tendencia ya a la música, y escultor y quien sea, siempre hay que tener una tendencia. Yo creo que hacerse de repente no, porque hay personas que se ponen y es imposible que lo hagan. A lo mejor creen que no saben hacerlo y un día se ponen y lo hacen, pero de momento hay que nacer o hay que tener el estímulo ese para poder conseguir algo, yo creo. ¿Y el color? ¿Hay algún color que a ti te guste más que uno? A mí me gustan mucho los tonos pastel, no me gustan los tonos muy fuertes, muy fuertes. Hay en cosas que tienes que hacerlo, por supuesto, pero no me gustan tonos muy fuertes ni muy llamativos. Me gustan más bien tonos un poco suaves y así que tengan mucho rojo, ni muchos verdes, ni mucho así, como si me cansasen un poco. Ahora, me gustan los tonos suaves, pero... A veces hay que pintar de todo porque todo depende del asunto y lo que pintes para que tengas que darle un colorido al otro. Me gusta mucho lo de maragatería porque es un color todos medio ocre, medio verdosos, unos verdes medio secos, el verde se seco y tal. Esos tonos me gustan mucho. Son unos tonos que me gustan, la verdad. Son muy bonitos. ¿Alguna anécdota que te gustaría más contarnos? Para la gente que no te conoce. Anécdotas, pues yo en la pintura como en realidad una aficionada y que eso pues poco tienes que contar de anécdotas. ¿Ha cambiado la pintura tuya del principio? Sí, es completamente distinta. Porque ahora veo todo lo que tenía de antes y en casa mismo mi hija me dice, quita ese cuadro que ya es muy feo, pon otro de los de ahora o tal, y desde el principio hasta ahora pues ves que lo vas notando pero mucho, porque son un estilo distinto, no lo sé, un colorido distinto, todo es completamente distinto. Las técnicas, ahora por ejemplo estoy haciendo también en espátula, estamos haciendo en espátula, la espátula me gusta mucho, lo que pasa es que es un poquito más difícil dominarla de momento, pero es muy bonita y son de mucho efecto, eso sí que son muy rápidos de hacer, porque se hacen muy rápidamente y el efecto es muy bonito, me gusta mucho, pero ya te digo, todavía eso lo domino poco. Lo domino menos. No es que el otro lo domine mucho, pero eso menos todavía. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra pintora,
vamos a despedirnos de ella y agradecerle que haya venido aquí, hasta aquí con sus cuadros y nos los haya enseñado para que todos podáis verlos. Y, en fin, buenas tardes y deseamos que hayáis disfrutado. Eso esperamos. Bueno, Mari Carmen, hasta otro ratito.